Saludos afectuosos. Vamos a dar inicio a nuestro episodio número 11 del plan de salvación. Es necesario que conozcamos lo más que podamos antes que tomar una decisión. El texto para iniciar va a ser Mateo 7 del 13 al 14, como lo tenemos aquí anotado. Este párrafo de Mateo 7 del 13 al 14 nos habla de la existencia de dos caminos. El texto dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta explicación o este párrafo que escribe el evangelista Mateo nos indica que nosotros decidimos, usted y yo somos los que decidimos qué hacer con nuestras vidas. El evangelista únicamente nos indica que existen dos caminos: un camino angosto que la gente puede seguir si gusta hacerlo, o un camino ancho que también la gente puede continuar caminando en él. Cuando digo puede continuar caminando en él, es porque sabemos que la mayoría de los que están viendo este video, la gran mayoría, son personas que aún no han decidido cuál de los dos caminos continuar. O permanecen donde ya están, o simplemente abandonan y siguen el camino mejor. Pero como eso queda a criterio de cada persona, haciendo uso del libre albedrío, cada persona decide, nadie puede obligarlo a cambiar o a modificar sus pensamientos. Lo que usted decida, esa es su voluntad. Y aunque Dios ofrezca, dice bien, aunque Dios ofrezca una salvación eterna, es usted el que decide si gusta tomar la salvación eterna o si gusta buscar estar sin Dios en la eternidad. Nadie lo obliga a seguir uno u otro camino. Ahora bien, en este camino, el camino ancho, nos podremos preguntar quiénes son los que se encuentran ahí. Y he preparado varios textos que nos van a ir indicando las características, la personalidad de los individuos que toman el camino ancho, el camino de la perdición. Lo sepan o no lo sepan, así se le llama a ese camino. Así que vamos a darle una breve lectura a el texto de Marcos 16:16. Va a ser el primer grupo que vamos a encontrar aquí en el texto de Marcos 16:16. Ustedes pueden tomar su Biblia y pueden corroborar lo que yo estoy diciendo y encontrar las frases que yo estoy leyendo en estos momentos. ¿Qué es lo que dice Marcos 16:16? Es el final del libro de Marcos. El evangelista Marcos escribe y dice, simplemente dice: el que crea, y menciona la palabra ser bautizado. Es una palabra clave que voy a explicar posteriormente. El que crea y sea bautizado será salvado, pero el que no creyere será condenado. Entonces es obvio que en este camino van muchas personas que son o que caen en esta categoría. Son incrédulos. Son personas para las cuales no creen ni en la existencia de Dios ni en la existencia de Satanás. No creen en nada. Posiblemente les llamemos ateos, pero prefiero quedarme con la definición que utiliza la Biblia. Son incrédulos. Bueno, esa es una parte del grupo de personas que están yendo en el camino ancho, en el camino de la perdición. Déjeme quitar este párrafo y vamos a escribir algo más que antes de que se me pase por alto. Miren, en el texto de Mateo 25:41, déjenme escribirlo aquí para que usted lo tenga a la vista. En el texto de Mateo 25:41, este párrafo, tenemos aquí una información para que sepamos
¿Quiénes forman el comité de bienvenida? Permítame ser un poco sarcástico cuando decimos que tendremos un comité de bienvenida si nosotros seguimos en este ancho camino. ¿Y quiénes conforman ese comité? Bueno, ese comité, según el capítulo 25, verso 41, se lo voy a leer rápidamente, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa frase cuando Jesús está dialogando con algunos judíos y les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces aquí tenemos ya un grupo que nos va a estar recibiendo: diablo y sus ángeles. ¿Cómo podemos tomar esto nosotros? Bueno, simplemente decimos que es el lugar de perdición eterna, es el lugar llamado lago de fuego, es el lugar donde el diablo y sus ángeles serán el comité de recepción que usted y yo tendremos si continuamos en el camino ancho. Pero hay más en ese camino ancho. En la cultura actual en la que estamos y en la cultura también cuando se inicia el cristianismo, en la cultura greco-romana, y pues los judíos estaban sujetos también a esa cultura, había guías religiosos que eran engañadores, que no enseñaban correctamente. Esos guías religiosos engañadores también van a estar aquí en este mismo lugar. Están en el camino ancho y están llevando muchísima gente, guías religiosos, que no han investigado adecuadamente, y simplemente voy a poner la palabra engañadores, así como lo estamos viendo aquí en el pizarrón. Guías religiosos engañadores que muestran o dan enseñanzas que ellos en su consideración dicen que es lo correcto. Déjenme llevarlos al texto de Timoteo. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le explica algunas características importantes, algunas cosas que Timoteo tiene que hacer. En el capítulo 4, el versículo del 1 al 2, se lo voy a leer, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos indica después del inicio del cristianismo, hasta estos momentos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esas frases son importantes, después le voy a dar más amplitud. Dice el párrafo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y después viene ahí las enseñanzas que dan las personas que tienen cauterizada la conciencia. Como nada más los quiero clasificar como guías religiosos engañadores, entonces el verso 1, capítulo 4 de Timoteo, 1 Timoteo, dice que la gente se aparta de la fe cuando escucha a espíritus engañadores, y cuando dice ahí doctrinas de demonios, debe de ser una doctrina que es contraria a la doctrina que enseñan los apóstoles. Toda doctrina que no enseñan los apóstoles, que no enseña nuestro Señor Jesucristo, es considerada doctrina de demonios. Y los encargados de enseñar esas doctrinas son guías religiosos engañadores. Si lo hacen voluntariamente, con toda su intención de engañar, es un gran problema. Y si lo hacen inocentemente, porque así se les dijo que era correcto y no investigan más, sino que así lo enseñan, están actuando en forma incorrecta. Déjenme continuar viendo y lo voy a llevar a ustedes al libro de Apocalipsis. No estoy haciendo una exégesis profunda o más profunda sobre lo que estamos analizando. Solamente estamos viendo superficialmente para el análisis de las palabras. En Apocalipsis 21:8, donde se menciona, dice: pero los cobardes e incrédulos. Ya tenemos aquí entonces una lista que tenemos que entender. Los guías religiosos engañadores van en este camino ancho. Luego el texto que estamos analizando ahorita, que es Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8.
8, nos habla de una lista de personas que van en este lugar. Y se lo voy a ir leyendo poco a poco. Dice así: cobardes. Cobardes son personas que abusan de su más alto poder, de su más alta capacidad, para golpear, para lastimar a las personas más débiles. Los cobardes están yendo en el camino que va a la perdición. El apóstol Juan, en este libro, utiliza otras frases más. Dice, incrédulos. Ya expliqué hace rato en otro párrafo de Marcos 16, que los incrédulos son las personas que no creen ni en la existencia de Dios ni en la existencia de Satanás. Es asunto importante. Juan, como apóstol, lo sigue repitiendo en este libro de Apocalipsis. Incrédulos. No lo voy a escribir, pero voy a escribir aquí otra frase que él tiene y habla acerca de los abominables. Usted y yo nos preguntaremos, ¿quiénes son los abominables? Los abominables son todas aquellas personas que realizan actos que van prácticamente contra la naturaleza. Voy a mencionar algunas. Si me equivoco en la explicación, bueno, ustedes van a disculpar. Pero, por ejemplo, abominable se le puede llamar a la persona, fíjense bien, a la persona que viola niños pequeños o grandes, como quiera que sea. A la persona que viola niñas. A las personas que encuentran viejitos o viejitas y también los violan. A las personas que cuando andan en algún lugar, andan malos, andan tocados, violan, fíjense bien, violan animales, cualquier clase de animal, y se acercan con ellos y tienen contacto sexual. Hacen cosas abominables y más cosas abominables. Por ejemplo, el que mata personas y las cocina y se las come. Diríamos nosotros, bueno, pero eso no es tan abominable en caso de necesidad. Bueno, pero cuando no hay necesidad y las personas lo hacen, son actos abominables. Déjeme ver otro calificativo que utiliza Juan. Dice, homicidas. Usted y yo sabemos qué cosa es un homicida. Un homicida es aquel que ha sido acusado, convicto de cometer un asesinato, usando las agravantes, premeditación, alevosía, ventaja, en contra de otro ser, y entonces asesina, mata. Los homicidas que no tienen justificación, van en el camino también. Usted decide dónde quiere pasar la eternidad, con qué clase de compañeros. Dice más el párrafo, dice, los fornicarios. La palabra fornicario se deriva realmente de la palabra pornea, que significa piernas, y prácticamente un fornicario, yo sé que muchísimos de ustedes me van a decir, esto no puede ser, porque no lo acepto, y usted está en su derecho. El fornicario, o el que usa piernas, es la persona que no está casada, pero que busca su satisfacción sexual con su pareja, otra persona, sin estar casados. O sea, Dios no castiga la unión sexual, Dios la permite, pero la permite en en el concepto adecuado, un matrimonio correcto en el cual hombre y mujer se realizan como pareja y tienen relaciones sexuales, van a procrear y están, vamos a decir, sus relaciones están bendecidas por Dios. Pero un fornicario es la persona que, haciendo uso de su libertad, porque todos tenemos libertad, decide hacer con su cuerpo lo que quiera, sin importarle sin importar las restricciones que Dios pone en la Biblia respecto al uso de su cuerpo. Así que el párrafo nada más me está diciendo que los fornicarios se encuentran en este camino que van a la perdición. Dice más aquí el párrafo, dice los hechiceros. Aparentemente usted y yo podríamos decir, bueno, hechiceros, pues son los brujos que están en ciertos ejidos, ciertos lugares, que realizan ciertas pócimas mágicas y que realizan ciertas actividades y que mandan llamar muertos o que hacen muchas cosas. Pero estas personas conocidas como hechiceros son personas que están también en este camino.
Entonces, el hechicero, déjenme borrar los que se encuentran aquí en estos momentos, los hechiceros son personas que también se encuentran como compañeros de usted en el ancho camino de la vida. Estos hechiceros también van camino a la perdición. Si hay hechiceros que me están escuchando, también ustedes recuerden, hay una forma en que pueden cambiar sus vidas y pueden aceptar la salvación que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Voy a estar explicando eso en episodios posteriores, videos posteriores, porque los hechiceros posiblemente se sientan que ya están totalmente perdidos, totalmente de la mano de Satanás, pero pueden escaparse. Si ellos tienen voluntad, también pueden escaparse de la perdición eterna, si siguen las indicaciones que el Señor Jesucristo ha dejado en sus sagradas escrituras. Ahora bien, vienen aquí otro tipo de personas que podríamos decir que ya no existen, los idólatras. Los idólatras, como el texto lo dice, son las personas que adoran ídolos. En la antigüedad, en cualquier cultura que usted encuentre en la historia universal, vamos a encontrar culturas que fabricaban estatuas, imágenes, ídolos, y les brindaban adoración. Eran de piedra, o eran de madera recubierta de oro, o eran de yeso, o eran de metales, como quiera que sea, pero eran ídolos, eran estatuas. Investigue usted en cualquier cultura del mundo, cualquier cultura antigua, y va a recordar que todos tenían ídolos, eran idólatras. Un ejemplo, los ídolos que los aztecas tenían antes de la conquista en el México precolombino. Tenían a Quetzalcóatl, tenían a Huitzilopochtli, tenían a Tezcatlipoca, tenían a Tlaloc, el dios de la lluvia, tenían a Centeotl, la diosa de la naturaleza, del maíz. Y ellos adoraban esos ídolos, eran idólatras. Infortunadamente, quienes colonizaron México no trajeron la enseñanza adecuada, porque nada más le cambiaron nombre y cambiaron figuras de ídolos y muchísimas personas siguieron siendo idólatras, nada más que adoraban ya ídolos diferentes. Después explicaré a profundidad cómo pasó esa transformación, esa segunda transformación en los países latinoamericanos, sobre todo que fueron colonizados por España. Y cómo la brutalidad religiosa española los hizo cambiar sus ídolos por los ídolos que ellos traían. Bueno, después analizamos esto. Habla un poco más aquí, habla acerca de todos los mentirosos. Cuando nosotros decimos que hay pecadores menores y pecadores mayores, no me atrevo yo a aceptar esas explicaciones. La Biblia nada más me dice que todos los mentirosos, y luego continuando al final del verso 8 dice, todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, dice el párrafo, y azufre, que es la muerte segunda. Y que ya hemos hablado acerca de ese lugar ampliamente. Entonces, usted está tomando información acerca de qué personas son las que nos acompañan en este largo camino de perdición que la gran mayoría está tomando. Déjeme continuar. Necesito hacer énfasis para que tengamos plena conciencia y estar yo seguro de que usted comprendió todo lo que le estoy diciendo. Ahora, esos guías religiosos engañadores, esas personas que están en el camino que menciona Apocalipsis 21:8, en el libro de Segunda de Tesalonicenses 2 se vuelve a repetir la lista. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos desde el 8 al 12. Noten ustedes cómo las frases que Pablo usa cuando escribe a los tesalonicenses son frases que son repetitivas. Pablo está muy interesado en que la gente entienda esto. En este capítulo, versículos 8 al 12, dice las siguientes palabras. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando habla acerca de el inicuo, habla acerca de el enemigo de Dios o cualquier persona que está en contra de Dios se le puede considerar un inicuo. El párrafo 9 dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder
y señales y prodigios mentirosos. Existen en la actualidad personas que actúan con gran poder, con grandes señales y con prodigios mentirosos. No vamos a negarlo, sí existen. Pero el verso 9 dice que esto lo hacen por obra de Satanás, no por obra de Dios. ¿Y qué más dice el párrafo? Dice el versículo 10, con todo engaño de iniquidad se presentan ellos para los que se pierden. Entonces, este tipo de personas que se les vamos a llamar aquí simplemente los inicuos, que engañan a los que se pierden. Los inicuos tienen ya una multitud. Y al tener una multitud, entonces tienen que seguirles tienen que seguir enseñándoles. ¿Y cómo logran mantenerlos cautivos? Bueno, con gran poder, con grandes señales y con prodigios. Pero ¿para quién son esos prodigios? Versículo 10, para los que se pierden. ¿Pero por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted está en esta situación, yo también. Nosotros tenemos dos opciones: o recibir o continuar aceptando los engaños de los inicuos que por obra de Satanás realizan muchas actividades fantásticas para engañarnos y tenernos con ellos, o buscar el amor de la verdad y entonces encontrar el camino angosto que lleva a la salvación. Pero otra vez, esto es decisión nuestra. Esto que estamos dando aquí nada más es información. Dice más el párrafo del versículo 11. ¿Qué le pasa a estos inicuos y a estos engañados? Dice el 11, dice, Dios les envía un poder engañoso. Infortunadamente, los engañados reciben, vamos a decir que al negarse a aceptar la verdad, entonces Dios dice, está bien, de acuerdo, voy a darle un poder engañoso a esos inicuos, para que ustedes entonces, dice el verso 11, crean la mentira. Pero Señor, ¿por qué estás haciendo eso? Bueno, porque voluntariamente rehúsan investigar la verdad, rehúsan conocer la verdad. Y dice el versículo 12, ya es lo que dio la propuesta de Dios, dice, no me aceptaron a mí, dice Dios, bueno, está bien, entonces serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen o se complacieron en la injusticia. Para Dios, aceptar los engaños de los inicuos es una injusticia. Las personas engañadas sienten que están en lo correcto, pero están aceptando la injusticia, y Dios dicta su veredicto en el versículo 12. Les recuerdo, no menciono el 13, pero en el 13 Dios hace la diferencia, Juan hace la diferencia, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Entonces hay un grupo, los engañados por los inicuos, por los líderes, por los guías religiosos, son unos. Pero cuando Juan usa el pronombre, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, obviamente Juan se está refiriendo al grupo de cristianos, grupo de personas que aceptaron el cristianismo en el primer siglo y que se encuentran en este lugar, en el grupo de los pocos que andan buscando o que buscaron a Dios. ¿En cuál lugar se encuentra usted? ¿Qué es lo que usted está haciendo o planea hacer con su vida? Yo espero que estas presentaciones lo motiven, lo animen a que usted tome decisiones importantes en su vida. Ahora, usted me va a decir, sí, pero es que realmente de estas personas que se están presentando, hay muchas personas que son sinceras. Y no voy a negarlo, hay bastantes personas sinceras, pero esas personas son sinceros pero engañados. Sinceros, pero engañados. ¿Son engañados? Oh, sí, bastante. Ellos engañados, ellos son personas que de todo corazón le creen a sus guías religiosos. Déjenme decirles aquí cómo Jesús, conociendo esto, también escribió, más bien los evangelistas escriben frases de Jesús en el capítulo 8 de Juan. En el verso 32, dice el párrafo, Jesús está hablando con los judíos, en el verso 31, dice 8:31,
Desde el 30 dice, hablando él estas cosas, hablando Jesús, muchos creyeron en él. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estoy leyendo Juan 8, desde el 30 hasta el 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya eran creyentes. Dice, si vosotros permanecen en mi palabra. O sea, hay mucha gente que ya ha creído en Cristo Jesús y que ya ha aceptado a Cristo Jesús, pero hay una condición más aparte de creer y de aceptar a Jesús. Dice, si permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y luego añade el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí hay personas sinceras pero engañadas que no conocen la verdad y necesitan conocer la verdad. Voy a poner entre interrogantes para saber, después vamos a analizar este punto más. ¿De cuál verdad está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿De cuál verdad? Porque esa es la verdad, la que Jesús está diciendo, esa es la verdad que voy a enseñar en mis siguientes videos y que es la verdad que lo puede llevar a usted a la salvación eterna, al perdón de sus pecados. Dice el verso 33, los judíos respondieron, dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Obviamente los judíos no entendían el concepto. Voy a suspender mi video aquí. Tengo mucho más que hablar con ustedes. Y en el video número 12 vamos a continuar hablando sobre este párrafo para que quiero estar seguro que usted conoce exactamente la calidad de las personas que los están acompañando. Bendiciones para ustedes y nos miramos en el episodio número 12 próximamente. Hasta luego.